El error psicológico de la nación, México, es que su recuerdo más profundo en la historia, el que definió su personalidad y el que sigue siendo su desafortunada obsesión, es el momento dramático de la conquista emprendida por España, que destruyó al Imperio Azteca. Un recuerdo que por lo general conlleva resentimiento, inseguridad y división en actuales mexicanos, en vez de focalizarse como país, para crear su imagen y visión de sí mismo en el orgullo de provenir de dos de los más grandes imperios que ha visto el mundo, el español y el azteca. Es decir, hemos visto una resta donde debimos ver siempre una suma. Al hablar del Imperio Azteca se piensa de inmediato en la conquista, como si ese fuera el único episodio importante en la historia de esa civilización. Enorme error. Lo que debimos recordar del Imperio Azteca no era su dramático final, sino su historia misma, su grandeza. ¿Por qué México se obsesionó solo con el evento final? Se trata de un mejoquismo, un masoquismo mexicano. ¿Los griegos actuales acaso se obsesionaron con el episodio de la conquista de Grecia por parte de los romanos? No. Cuando hablan de su pasado no piensan en ese momento depresivo. Ni siquiera lo tienen en mente. Hablan de la grandeza de la Grecia antigua, Agamenón, Aristóteles, Alejandro Magno. ¿Los italianos actuales acaso hablan obsesivamente sobre la caída de Roma provocada por los germanos? No. Hablan excitados de la grandeza de la antigua Roma, Cicerón, Julio César, Octavio Augusto. Todos los imperios y civilizaciones han sido en su momento aplastados, conquistados por otros, pero sus descendientes actuales no viven amargados. Viven hoy el orgullo de ser la suma de sus antepasados, tanto de los conquistadores como de los conquistados, que a su vez fueron conquistadores de otros más antiguos. No se obsesionan con el día del colapso, sino con el instante de gloria de sus muchas civilizaciones ancestrales sumadas. Ese recuerdo integrador y sumatorio los inspira hoy para ser más grandes en el futuro. México tiene un problema de identidad, igual que casi toda la América Latina. Véanse los estudios de Jorge Lanata y del propio Jorge Luis Borges para el caso de Argentina. Se le hizo creer al mexicano, y al latinoamericano en general, que tenía que elegir entre las dos partes principales de su pasado, o ser proeuropeo o ser pronativo americano, o indigenista o hispanista, como si ambas raíces genealógicas fueran mutuamente excluyentes. Había que repudiar a la otra parte del binomio genético. Si se elegía un lado, había que despreciar al otro. Surgieron dos formas de odio, el del antiespañol y el del antiprehispánico. El antiespañol sigue odiando a un conquistador de hace 500 años, mientras que el antiprehispánico, en su anhelo o fantasía de ser un europeo americano, desprecia a civilizaciones de las que él mismo proviene y que son admiradas por fascinación por otros países. Estos extremos psicóticos dividen la mente del mexicano en forma innecesaria, haciéndolo, en resumen, odiar su pasado. Este audiolibro pertenece a la corriente que busca sacar de los escombros la grandeza colosal de los dos enormes imperios de los que proviene México. Cuando cada mexicano conozca la fuerza oculta de su propio origen y la haga suya, en forma integrada y sumatoria, entonces el país mismo va a tener un nuevo destino y emergerá entre las naciones con un poder que hoy le es desconocido. En 1428 se creó el Imperio Azteca a partir de la esclavitud y la pobreza de una tribu oprimida que decidió rebelarse contra lo que parecía ser su destino, ser la escoria. Un grupo de 3 jóvenes menores a los 30 años se encargó de realizar este sueño que parecía imposible. Nezahualcóyotl, Tlacaelel y Moctezuma Iluicamina. Eran primos. Nezahualcóyotl había escapado de ser asesinado, teniendo solo 15 años, cuando mataron a su padre los que dominaban el mundo antes del Imperio Azteca. Verdaderos carniceros. Esta es una de las más grandes hazañas de la historia humana. Hoy la mayor parte de los mexicanos no la conocen. Esta historia de triunfo fue sepultada por la obsesión monotemática de la conquista, y México perdió el mejor ejemplo de lo que puede lograr cuando tenemos un sueño en común y la decisión para lograrlo.